Primero que todo, saludar a quienes se están conectando a nuestra transmisión y bueno, un gran abrazo a todos y a todas, les decíamos aquí desde Para Explora Tarapacá. La Universidad de Tarapacá, CEI Iquique, a través de su proyecto Para Explora Tarapacá y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, invitamos a encontrarnos nuevamente en esta charla de ciencia abierta, en esta charla de ciencia abierta, la cual tiene por objetivo fortalecer el vínculo entre investigadores, investigadoras, divulgadores, divulgadoras y la sociedad, a través de distintos encuentros en formato lúdico, participativo, promoviendo la socialización y la apropiación del conocimiento. Al comenzar esta actividad, queremos contarles a todos que pensando en la integración de todos y todas, esta charla y todas las que vendrán durante todo el año, contarán con la interpretación en lenguaje de señas a través de Giselle Chévez. Giselle, muy buenas tardes. Así que antes de partir queremos recibir el saludo de dos autoridades que esta tarde nos acompañan para iniciar esta actividad. Primero le damos la bienvenida a la Seremi de la Macrozona Norte del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la doctora Margarita Lay. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, quisiera darle un saludo a todas y a todas que están viendo que van a ver esta charla y por supuesto a las autoridades presentes, a la doctora Yasna Godoy Enríquez, quien es la directora general de la sede Iquique de la Universidad de Tarapacá, como también a la señora Valesca Cepeda Cordero, directora del Par Explora Tarapacá, y también a nuestro expositor hoy día, que es el doctor Pablo González, astrónomo, un gran invitado, y que va a participar de esta charla de ciencia abierta de la región de Tarapacá. Nuevamente nos reunimos y es un honor como Seremi de Ciencia dar las primeras palabras en la segunda jornada de ciencia abierta de esta manera telemática a cargo del programa asociativo Para Explora, asociado a la Universidad de Tarapacá en el contexto de abrir a la comunidad la ciencia y la tecnología, y que en el día de hoy nos permite compartir la visión de un astrónomo chileno y académico de la Universidad de Tarapacá para comprender el universo, la importancia del Sol y sus similitudes con otras estrellas de las galaxias y el cosmos, y cómo se podría dar las condiciones mínimas de vida fuera del planeta Tierra y mucho más. También, por medio de mis palabras, agradecer al doctor González por su trabajo y apoyo constante a nuestro programa asociativo Para Explora Tarapacá de la Universidad de Tarapacá, sede Iquique. Su apoyo como científico y asesor nos permite seguir acercando la ciencia y el conocimiento a todas y a todos para construir una sociedad más justa, equitativa y democrática desde el punto de vista de la ciencia, fortaleciendo un pensamiento crítico basado en el conocimiento y el desarrollo. Sin duda, su trabajo en la divulgación científica desde nuestra Seremi y Ministerio lo valoramos en una gran manera. Aprovecho también de saludar a todos los niños y niñas, jóvenes y comunidad de la región de Tarapacá que nos acompañan esta tarde. Los invito a seguir disfrutando de este ciclo de charlas que el equipo del Para Explorar Tarapacá prepara con tanto cariño para ustedes. Y para finalizar, contarles que estamos disponibles para ustedes. Cuenten con mi compromiso como Seremi de Ciencia y también de nuestro ministerio, porque en este minuto necesitamos de todas y todos para hacer de Chile un país basado en el desarrollo de la ciencia, tecnología, el conocimiento y la innovación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted, Seremi. A continuación, para continuar, queremos dejar también a nuestra directora general de sede de la Universidad de Tarapacá, la doctora Yana Godoy. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes también. Hola Waldo, ¿cómo están? Gracias por esta invitación, esta nueva invitación. Saludar a todos y a todas los que nos ven por las distintas plataformas, los que nos escuchan y los que seguramente se van incorporando en esta transmisión. Gracias, Seremi Margarita Lay, por estar nuevamente con nosotros en este espacio. La verdad es que para nosotros como Universidad de Tarapacá, como una universidad cierto pública, regionalista, es muy relevante este tipo de actividades porque una de nuestras grandes funciones como una casa de estudio superior es generar
nuevo conocimiento. ¿Y qué más, sin duda, cierto, es muy relevante entonces poder transmitir este nuevo y mejor conocimiento desde nuestras aulas hacia la comunidad, a través de espacios justamente como este, que sin duda, cierto, aportan y contribuyen a esa gran misión que tenemos como universidad? Y un gran ejemplo es este, justamente el Parexplora, ¿cierto?, que nos llena de orgullo como universidad y que sin duda genera, ¿cierto?, actividades que son muy lúdicas, que es muy relevante en este tiempo, ¿cierto?, en el cual nos mantenemos confinados en nuestros hogares, pero que está dirigido, como muy bien lo dijo la Seremi, con mucho cariño a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. ¿Y qué gran tema nos convoca hoy día? Un universo lleno de soles. ¡Wow! ¡Qué interesante! Especialmente en estos tiempos, ¿cierto? Donde muchas veces tenemos las ganas de reflexionar de qué estamos viviendo, por qué lo estamos viviendo y cómo vamos a hacer después de toda esta pandemia que hoy día nos tiene confinados en nuestros hogares. Y saber que somos parte de un cosmos que está lleno de estrellas como el Sol, la verdad es que es un tema que es muy apasionante, es muy interesante y muchas veces no muy conocido. Y sin duda eso genera aún más importancia, ¿cierto?, de poder escuchar a un gran académico de nuestra universidad, como es el doctor Pablo González, que tiene mucha experiencia, ¿cierto?, que es iquiqueño además, ¿cierto?, y que es muy apasionado de estos temas. Así que sin más, doctor Pablo González, queremos escucharlo, queremos aprender de usted, agradecerles por su tiempo y su conocimiento y nos volveremos a encontrar entonces en un nuevo espacio que va a ser sin duda tan interesante como este. Muchas gracias por invitarme y entonces a escucharlo, doctor González, ¿cierto?, con esta interesante temática que hoy día nos convoca. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, directora. Agradecemos las palabras tanto de nuestra Seremi y de nuestra directora general de sede. También pasamos a despedirlas y a la vez aprovechar de extender nuestro saludo a nuestra directora ejecutiva del Parexplora Tarapacá, a nuestra directora Valesca Cepeda Cordero. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de esta charla? Desde que la humanidad comprendió que se encuentra en un vasto cosmos lleno de estrellas, como por ejemplo el Sol, se perdió parte del sentido de lo que somos, de que somos especiales en el universo. Sin embargo, las condiciones naturales de nuestro sistema planetario, regidos por nuestro astro rey, son tan especiales y frágiles hoy en día en nuestro conocimiento que la formación de vida y sus condiciones, según nuestro propio entendimiento de lo que es la vida, ya no debemos tomarlo tan a la ligera y reducir esto en nuestros parámetros. Mientras acomodamos las cámaras, presentamos a nuestro especialista, el doctor Pablo González Villarroel. Él es doctor en física teórica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, astrónomo también de la Universidad Católica de Chile, asesor científico encargado de contenidos del Parexplora Tarapacá, un hombre de la casa, y académico también de la Universidad de Tarapacá. Antes de comenzar, queremos recordarles que pueden expresar sus preguntas y sus comentarios aquí en la transmisión y serán, bueno, yo las anotaré y ahí pasaremos después con preguntas y respuestas y serán respondidas al finalizar la transmisión. Y también pueden ayudarnos a mejorar siempre para ustedes respondiendo la encuesta que se encuentra aquí arriba en la descripción de esta transmisión. Así que sin más, entonces dejamos con ustedes al doctor Pablo González Villarroel y su charla Un universo lleno de soles. Pablo, ¿cómo estás? Hola Waldo, muchas gracias por la presentación, también muchas gracias a las palabras de la CNEMI y de la directora Yasna. Para mí es un placer en verdad ser parte del equipo Explora y también en ciertos momentos como este dar algunas charlas sobre el trabajo en términos generales, sobre lo que tanto como otros colegas míos, astrónomos y físicos, realizamos dentro de nuestro país. Esta charla en particular, denominada Un universo lleno de soles, que lo puse aquí yo como versión 2.0, ¿por qué? Porque bueno, esta charla yo la di en distintas modalidades el año pasado y quise hacer una versión un poco más, un poco diferente, por eso 2.0, donde quiero tratar de describir cómo
cómo es que surgen las estrellas, cómo evolucionan y cómo van, y cuál es el futuro que nos espera cada una de ellas, similares a estrellas similares a nuestro Sol, ¿ya? Ok, ahí. Pero partamos, como punto de partida, ¿qué es el Sol? Bueno, para entender qué es lo que es el Sol, tenemos que entender qué es lo que es la materia, ¿ya? Como yo creo que todos ustedes han visto alguna vez en el colegio o lo han recordado en alguna parte, están los diferentes estados de la materia, ¿verdad? Tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, ¿ya? Hay transiciones entre ellas, por ejemplo, la vaporización claramente se conoce que es la transición del líquido al gas y la sublimación del sólido al gas, la cristalización del gas al sólido, tenemos la vaporización que es del estado, perdón, la condensación que es del estado gaseoso al líquido de regreso, y toda la materia, todo lo que nosotros conocemos, se mueve dentro de estos estados de la materia conocidos como sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? Bueno, eso está completamente equivocado, ¿ya? En realidad, actualmente existen muchos estados de la materia, abundantes, aquí les he visto algunos de ellos. Básicamente tenemos que entender nosotros que un estado de la materia se interpreta como el surgimiento de nuevas propiedades dentro de alguna sustancia. Por ejemplo, cuando el sólido pasa al líquido, sus propiedades cambian. Por ejemplo, nosotros entendemos que el estado sólido, las partículas que la componen están ordenadas y alineadas. En el estado líquido están un poco más libres y se mueven de forma más flexible. Y en el estado gaseoso, estas se mueven ya prácticamente libres, sin ninguna restricción, sin ninguna atadura entre ellas. ¿Ok? Eso produce cambios de propiedades. Al haber cambios en las propiedades, cambia el estado de la materia y por lo tanto se mueven entre estos tres generalmente. Pero como les dije, existen muchos. Ahí he listo algunos de ellos. Quiero destacar, por ejemplo, el caso del superconductor. Los superconductores son materiales donde tienen propiedades de conducción eléctrica, la electricidad, los electrones se mueven libremente a través de este material, produciendo transmisión de corriente eléctrica, pero a diferencia de un conductor normal, como el cobre, por ejemplo, que nosotros lo conocemos muy bien, los superconductores no consumen energía en el proceso, no gastan energía, ¿ya? Y por lo tanto, son situaciones en las cuales no hay pérdida de energía en lo absoluto. Sin embargo, estos superconductores solamente funcionan a muy bajas temperaturas. Por lo tanto, es muy difícil utilizarlo en términos prácticos, ya que son mucho más abajo de la temperatura. Pero en lo que a nosotros respecta, el estado de la materia importante es el plasma, ¿ya? ¿Qué es lo que es el plasma? El plasma se podría decir que es el estado de la materia que viene después del gas, ¿ya? Donde no solamente las partículas están libres en el ambiente, sino que tenemos de que los átomos se disocian en los electrones y los núcleos atómicos y esos se empiezan a mover libremente. Por lo tanto, estas partículas subatómicas se libran con mucha libertad. ¿Dónde podemos nosotros encontrar el plasma en la naturaleza? Bueno, en las tormentas eléctricas, en los rayos, ¿ya? Las temperaturas son tan altas como la superficie del Sol y por lo tanto esas temperaturas hacen de que las partículas en la atmósfera se disocien y formen este estado de la materia, ¿ya? Otro lugar donde lo podemos encontrar es el Sol. El Sol, cualquiera uno podría pensar que es una gran esfera de gas en el universo, pero en realidad es una esfera de plasma. La movilidad, estas partículas están extremadamente calientes, especialmente en el núcleo, que en su mayor parte es plasma movilizándose dentro de ella con ciertas cotas de gas en las zonas más externas. ¿Ok? Aquí tenemos un diagrama particular del Sol donde podemos distinguir el núcleo, que es donde se genera toda la radiación, el efecto de la presión de radiación, que esto va a ser muy importante más adelante, la presión de radiación por la quema del hidrógeno y otros materiales en las reacciones nucleares, ¿ya? Después tenemos las capas más externas, donde la temperatura empieza a reducirse, donde está la zona convectiva, por ejemplo. La corona, aquí tenemos una representación de una erupción, una protuberancia, que son eyecciones de masa estelar que salen debido a que los campos electromagnéticos expulsan estas partículas cargadas debido al plasma y se expulsan y se expulsan del Sol. Las manchas solares, que son señales de que existen campos electromagnéticos en el Sol y aparecen ahí visualmente dentro de la superficie. De hecho,
Si ustedes observan el sol ahora, por favor, no lo hagan directamente a los ojos, utilizan estos filtros solares como los lentes que se utilizan para los eclipses, posiblemente a lo mejor en estos momentos podrán encontrar ciertas manchas en el sol que se ven como puntos negros sobre su superficie, ¿ya? Esos son señales de variación en el campo electromagnético que tienen distintas temperaturas en la superficie, ¿ok? Pero el Sol es solamente una estrella de muchas, como hablamos, un universo lleno de soles. Acá tenemos una representación de distintas estrellas conocidas en el universo que podemos observar a simple vista y comparadas por su tamaño. Aquí en un principio tenemos a Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, ¿ya? Después tenemos aquí a Wolf 359, que es una pequeña enana roja, ¿ya? Después vamos a saber qué significa las enanas rojas, ¿ya? Tenemos al Sol, tenemos a Sirio, ¿sí? Aquí de vuelta a Sirio, Pollux, Arcturus, Aldebarán, etc. Podemos llegar aquí a Betelgeuse, que son estrellas. Esta ya, Aldebarán sería una gigante roja, Betelgeuse sería una super gigante roja, ¿ya? Y después acá tenemos el VJ Canis Majori, por ejemplo, que es una de las estrellas más grandes conocidas por la humanidad, ¿ya? Son escalas gigantescas que comparadas con el Sol son incomparables, ¿ok? Bueno, aquí tenemos algo un poquito más técnico. Esto es lo que se conoce como diagrama HR, ¿ya? Que representa la evolución y la estructura de las estrellas, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos una clasificación donde tenemos las estrellas rojas en el lado derecho de su pantalla, ¿ya? Y tenemos las estrellas azules al lado izquierdo, donde ustedes aquí abajo pueden ver de que las temperaturas, las rojas son las más frías, 3000 Kelvin, por ejemplo, y las más calientes son las azules sobre los 30.000 Kelvin, ¿ya? Y de abajo hacia arriba tenemos las estrellas que varían por luminosidad. Entonces ustedes pueden distinguir las estrellas dependiendo de esos dos parámetros. Aquí ustedes pueden observar ciertas líneas oblicuas que nos indican la masa de una estrella. Por lo tanto, esta línea acá representa la relación entre la luminosidad y la temperatura de una estrella a una masa específica. Por ejemplo, aquí tenemos masa del radio. Un rayo solar, estaríamos, esta línea que está aquí, entonces si ustedes se fijan en esta línea, deberíamos encontrar al Sol. Y justamente tenemos al Sol aquí. Una estrella amarilla, que se conoce como clasificación tipo G, de aproximadamente 6.000 Kelvin en su superficie, se encuentra en este punto que está aquí. Las estrellas que nacen juntas, ¿ya? Generalmente se pueden definir dentro de esta zona, la secuencia principal, que es esta línea que está aquí, y el Sol en particular pertenece a esta secuencia y tiene una evolución específica. Por ejemplo, el Sol va en algún momento a convertirse en una gigante roja y va a pasar a pertenecer a este grupo que está aquí, ¿ok? Por lo tanto, este tipo de diagrama nos da una idea de cómo evolucionan las estrellas que están relacionadas unas con la otra. Edad, por ejemplo, temperatura, masa, composición interna, etcétera, etcétera. Aquí están las enanas blancas, aquí están las supergigantes rojas, como Betelgeuse, por ejemplo. Entonces, sin ver este ejemplo, Betelgeuse, que es una supergigante roja, sería una estrella extremadamente luminosa, ¿sí? Obviamente mucho más luminosa que el Sol, que está aquí, pero a la vez sería una estrella muy fría, ¿ya? Porque es aproximadamente 3.000 Kelvin de temperatura, ¿ya? Estos diagramas son estimaciones de cómo se comportan las estrellas cuando vemos un cúmulo de estrellas que surgieron de la misma fuente de nacimiento. ¿Cómo nacen las estrellas? Bueno, aquí pueden ver una imagen de lo que es parte de la nebulosa del Águila, ¿sí? Que se encuentra en la constelación de la Serpiente. Esto de aquí es básicamente gas estelar, polvo estelar, que se utiliza como material, como materia prima para crear estrellas, ¿ya? Uno de los nombres que recibe esta estructura son los pilares de la creación. ¿Por qué lo llaman así? Porque aquí es donde estos puntitos rojos que ustedes pueden ver acá, entre medio, son estrellas que están naciendo, que están surgiendo, que nacen ahí en conjunto, dentro de la misma fuente de material, ¿ya? Pero también, por ejemplo, es conocida como la mano de Dios. Si ustedes pueden ver, tiene una forma como de mano, ¿sí?
que se levanta y se azota, y se levanta y se refleja dentro se asoma hacia arriba. Esto es básicamente un lugar donde nacen estrellas, ¿ya? Para que tenga una escala de las dimensiones de esto, este pilar, este como dedo que vemos aquí, es más grande que el sistema solar mismo, ¿ok? Y aquí es donde surgen todas estas estrellas y todas tienen un nacimiento, nacen juntas, son estrellas hermanas, por decirlo de alguna forma, y todas estas estarían dentro de esta secuencia principal que les mencioné anteriormente, ¿ya? Bueno, ¿cómo nacen las estrellas? Como el funcionamiento en términos generales, y es como el mecanismo reconocido a nivel internacional, a nivel dentro de los astrónomos de forma mundial, es que estas aglomeraciones de polvo que están aquí en el pilar de la creación se aglomeran, se acumulan, se juntan y forman estructuras más densas, y al aumentar la densidad, aumenta la gravedad que generan. Y se empiezan a aglomerar, a formar estructuras esféricas, porque la estructura esférica es el elemento gravitacionalmente más estable, ¿ya? Entonces, esta aglomeración de materia se acumula, forma una especie de protoestrella, que ya vamos a mencionar. Una protoestrella es una estrella en nacimiento, ¿ya? En proceso de formación, y se empieza a acumular material alrededor, y aparece el polvo acumulado alrededor, atraído por la gravedad, se empieza a juntar formando un disco, y luego ese disco, ya cuando la protoestrella forma una estrella ya en sí, este material se empieza a aglomerar de la misma forma que fue con las estrellas, formando los planetas. En principio se pueden formar muchísimos planetas que después a lo largo empiezan a colisionar entre sí y a aglomerarse, ¿ya? Esta aglomeración va a finalizar con un sistema estable de una estrella en central y varios planetas orbitando alrededor. Y así es como se forma un sistema estelar como lo es el nuestro, donde tenemos al Sol como centro de, ¿ya? Aquí, déjame un segundo. Acá tenemos, por ejemplo, esta imagen representa una representación de los residuos de lo que es una supernova. ¿Qué es lo que es una supernova? Bueno, eso es lo que vamos a discutir ahora. Aquí pueden ver, esta es la nebulosa del Cangrejo, que está en la constelación de Tauro. Aquí pueden ver en la flecha, en algunos están distintos filtros de color. Uno puede ver distintos objetos filtrando un color en específico. Entonces tienen estos colores, y en algunos de ellos se puede observar una pequeña esfera, ahí pueden verla, ¿sí? En el centro. Eso de ahí es el residuo que quedó de una explosión de supernova. Esta en particular fue catalogada y registrada por los chinos poco después del año 1000 después de Cristo, y ellos la registraron en documentación, por lo tanto nosotros sabemos que está documentada. Para ellos, este objeto, para que lo entiendan, este objeto era una estrella muy débil en el cielo, que ellos la visualizaban ahí en el firmamento, y en un momento estalló y generó un brillo gigantesco que duró poco más de un mes, brillante, en extremo brillante comparado con la luminosidad de la luna en ciertas circunstancias, y luego se fue apagando poco a poco. Y lo que quedó fue esto. Nosotros, si observamos el telescopio, vamos a ver esta nebulosa. Los chinos, si hubiesen tenido un telescopio potente en ese momento, no habrían visto esta nebulosa, habrían visto una estrella, ¿ya? Una estrella ahí moribunda. Para poder entender cómo funcionan o qué es lo que son estos objetos que quedan después de una explosión de supernova, tenemos que acordarnos de este caballero que está aquí, que muchos de ustedes lo reconocerán como Albert Einstein, ¿ya? Y también, bueno, y a Arthur Eddington, que fue el que probó su teoría, la teoría de la relatividad. Estos elementos solamente se pueden comprender al tener una teoría de la gravitación, que es la teoría de la relatividad general, ¿ya? Este diagrama les muestra a ustedes cómo es la evolución de las estrellas, cómo se va comportando en su historia. Me gusta porque es bastante didáctico y claro, un poco resumido, pero bastante bueno. Acá tenemos, por ejemplo, este objeto que es lo que nosotros llamábamos protoestrella en un principio. Cuando esta protoestrella acumula materia y se va formando y empieza a formar una estructura esférica. Cómo se va a comportar en el futuro va a depender de cuánta masa logre acumular, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si su masa es demasiado pequeña,
para poder formar una estrella, se va a transformar en lo que se conoce como una enana marrón y va a quedar ahí vagando como una estrella fallida, digamos. No alcanzó la masa suficiente para formar una estrella y va a quedarse ahí, va a ser como una especie como entremedio entre un planeta y una estrella, ¿ya? Pero cuando alcanza una masa mínima específica, va a lograr formar lo que se conoce como una enana roja, ¿de acuerdo? Las enanas rojas, como Wolf 366 que le mostré anteriormente, son estrellas extremadamente pequeñas y muy frías, ¿ya? Que como tienen muy poca masa, iniciamos de la siguiente forma, tienen muy poca masa, al tener poca masa generan muy baja fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es menor, es muy pequeña, ¿ok? En comparación a otras estrellas. Por lo tanto, recuerden que la gravedad genera un efecto de atracción, ¿verdad? Bueno, una estrella para poder mantenerse estable y ser una estrella necesita generar una fuerza que se oponga a la gravedad para generar una estabilidad. Esa fuerza de ahí es radiación, es una presión de radiación. ¿Cómo se produce esa presión de radiación? A través de las reacciones nucleares. Las estrellas se componen principalmente de hidrógeno. En los núcleos se tiene que quemar el hidrógeno. Por lo tanto, la fuerza de gravedad va a hacer de que esta estrella se apriete muy fuertemente y empiece a calentarlo, a apretarla, a condensar este núcleo y empieza a elevar su temperatura. Cuando alcanza cierta temperatura, el hidrógeno se empieza a quemar, por decirlo de alguna forma, se empieza a fusionar por fusión nuclear. Esa fusión, esa quema de hidrógeno genera radiación, una presión de radiación hacia afuera. Entonces, cuando esa presión es lo suficientemente fuerte para evitar y contrarrestar la gravedad, la estrella alcanza un equilibrio, ¿de acuerdo? Y se mantiene estable. Y ahí es donde se forma finalmente la estrella, y en este caso una enana roja, ¿de acuerdo? Eso es para todas las estrellas. Presión por quema de hidrógeno, ¿ya? Hacia afuera, y la gravedad, una fuerza hacia adentro. Cuando son iguales, se estabiliza y se termina de formar la estrella. En el caso de la enana roja, como la fuerza de gravedad es pequeña en comparación a otras estrellas, entonces la quema del hidrógeno, la fuerza de radiación, la presión de radiación es débil, es poca. Por lo tanto, no tiene por qué quemar su hidrógeno muy rápido, lo quema muy lentamente. Y como se quema muy lentamente, su proceso evolutivo es muy lento. Las enanas rojas pueden llegar a vivir centenas o decenas o centenas de millones de años sin ningún problema y estar ahí como enana roja, ¿de acuerdo? Cuando esa estrella, su proceso de quema, de fusión nuclear del hidrógeno, se empieza ya a acabar, se empieza a enfriar y a condensar y se termina transformando en lo que se conoce como una enana blanca, ¿de acuerdo? Y ahí es como una estrella, como acá como sale representado, como una estrella que se jubila, ¿ya? Termina y finaliza y se empieza a quemar muy lentamente y queda como una enana blanca y hasta en el futuro donde se piensa de que podría terminar en una estrella apagada, una especie de enana gris, ¿ya? Y apagarse hasta el fin de los tiempos, ¿ok? Pero esta estrella así, con poca masa, que surgen como enanas rojas, viven mucho, mucho, mucho tiempo, centenas de millones de años. ¿Ya? En el caso intermedio, cuando la masa es media, y con masa media vamos a usar de ejemplo al Sol, ¿ya? El Sol es una estrella promedio, ¿ya? Cuando ocurre exactamente lo mismo que con la enana roja, se genera la fuerza de gravedad, que es más intensa en este caso, entonces la quema de hidrógeno tiene que ser más rápida, ¿ok? En el caso del Sol, por ejemplo, en estos momentos ha estado viviendo aproximadamente unos 5.000 millones de años y le quedan por quemar hidrógeno unos 5.000 millones de años más. ¿Ya? Así que aproximadamente va a terminar viviendo algo así como 12.000, 13.000 millones de años en total, en todo su proceso. Bueno, ¿qué ocurre? Que cuando empieza a quemarse el hidrógeno, en algún momento el hidrógeno se va a acabar, ¿de acuerdo? Entonces, si se acaba el hidrógeno, ¿qué va a ocurrir? Ya no puede generar presión de radiación. Y por lo tanto, la gravedad empieza a funcionar de nuevo. Se empieza a colapsar, se empieza a apretar, el núcleo se aprieta más, pero en algún momento las capas exteriores, porque recuerden que estábamos hablando de que se quemaba el núcleo de las capas exteriores se empiezan a apretar y a calentar. Y el hidrógeno en las capas exteriores
se empieza a quemar y esas capas se van a expandir, tanto hacia adentro como hacia afuera, apretando el núcleo, haciendo que se caliente más, y hacia afuera, haciendo que la estrella crezca. En el caso del Sol, ciertas estimaciones, algunos astrónomos son más optimistas, otros menos, cuando el Sol alcance su proceso y se expanda por este fenómeno y se transforma en una gigante roja, el tamaño del Sol va a ser tal de que, dependiendo del astrónomo, les va a decir de que está justo antes de tragarse la Tierra, y algunos va a decirle no, se va a tragar a la Tierra, ¿ya? Pero para su tranquilidad, eso va a ocurrir en 5.000 millones de años más, así que no hay ningún problema, ¿ok? El punto es que va a crecer, y va a crecer mucho. Se va a tragar a Mercurio, se va a tragar a Venus y tal vez a la Tierra, ¿ya? En cualquier caso, la Tierra en ese momento se va a calentar tanto que la vida va a ser imposible en la Tierra. Los lugares ideales para vivir van a ser las lunas de Júpiter y Saturno, ¿ya? Por las temperaturas. Sin embargo, este proceso de gigante roja lo que va a hacer es hacer apretar los núcleos atómicos, o sea, perdón, el núcleo del Sol, de la estrella, ¿ya? Y eso va a hacer de que se caliente mucho más y va a iniciar un nuevo proceso de fusión conocido como fusión de la segunda etapa, que es del helio, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de quemar hidrógeno, va a quemar helio. ¿Por qué helio? Porque cuando el hidrógeno se quema, no solamente produce radiación, produce helio, ¿ya? Entonces esto ya a más temperatura, ahora el helio es el que se quema. Y el helio va a generar berilio y otros elementos más pesados, hasta el oxígeno, qué sé yo, y se van a quemar todos en todo este proceso. Pero cada vez el proceso es más rápido. Este proceso de quema, de que gana la gravedad, la presión se reduce, se calienta el núcleo, se aprieta el núcleo y se calienta, se repite muchas veces, ¿ya? Hasta llegar al hierro. El hierro es el límite máximo. Generalmente en una masa media no se alcanza a quemar el hierro, llega a elementos más livianos como el berilio, por ejemplo, o el carbono, y queda ahí. Y cuando ya su masa no es suficiente como para poder apretarla y quemar más el núcleo de su estrella, entonces pasa por un proceso donde se desestabiliza, y la parte central de esta estrella, como el Sol, va a terminar siendo una enana blanca. Igual como en el caso anterior, pero tiene una pequeña diferencia, y una diferencia muy importante, de que el material de las capas exteriores se va a liberar y va a formar un material planetario. ¿Qué significa esto? Significa que esta estrella, cuando entra a su etapa de enana blanca, va a tener una segunda oportunidad para formar planetas, ¿ya? Eso quiere decir, por ejemplo, de que si ustedes están aquí y viajan al futuro, estamos hablando de aquí a 6.000 o 7.000 millones de años en el futuro, seguramente van a ver al Sol diferente. Ya no va a ser una estrella grande, amarilla, ni siquiera roja. A lo mejor va a ser una estrella muy pequeña, una enana blanca, pero van a haber nuevos planetas a su alrededor, ¿ya? Por lo tanto, genera una nueva posibilidad de formar planetas y tal vez, ¿por qué no?, vida, ¿ya? Esa es como la gran diferencia con los de masa media. Pero aquí, los de masa alta, que son los más interesantes, por lo menos que lo que yo quiero destacar, ocurre lo siguiente. Como tienen mucha masa, la fuerza de gravedad es extremadamente intensa. Estamos hablando de masas sobre 3, 4, 5 veces la masa del Sol, incluso puede ser hasta 10 veces la masa del Sol, ¿ya? Y por lo tanto la gravedad, como es muy intensa, la fuerza de gravedad necesita una presión de radiación hacia afuera muy alta. Y para poder conseguir eso, ustedes lo que necesitan es que la estrella queme mucho hidrógeno muy rápido. Entonces, a diferencia del otro caso, el extremo, donde la masa era pequeña, cuando tienen una masa grande, el hidrógeno del núcleo se quema muy rápido, y por lo tanto, este proceso de una estrella así, acá lo colocan como anaranjada, pero una estrella de esa tonalidad, ese proceso dura muy poco tiempo, por eso puede durar algunos millones de años, no necesita más que eso, ¿ya? Incluso hasta menos a veces. Y cuando termina de quemar su hidrógeno, al igual que el caso intermedio, se genera, en vez de transformarse en una gigante roja, se transforma en una super gigante roja, como la estrella Betelgeuse que les mencioné anteriormente. En estas estrellas, como tienen mucha masa, estas se alcanzan a quemar y a producir elementos de la tabla periódica hasta el hierro, ¿ya? Los queman todo, tienen mucha gravedad, por lo tanto, producen todos esos elementos. Entonces,
llegan hasta aquí, se genera esta supergigante roja, y cuando ya no se puede quemar más, porque el hierro no se pueden producir más de esa forma, por fusión, no se pueden producir elementos más pesados que el hierro. Se necesitan de otros procesos, ¿ya? Por lo tanto, no se puede generar presión de radiación y por lo tanto la gravedad empieza a ganar y esta estrella supergigante con mucha masa colapsa muy fuertemente y ahí es donde se produce lo que se conoce como una supernova. Y eso es lo que queda como vestigio en lo que mostramos en la imagen anteriormente. Y una supernova básicamente es la explosión de una estrella y la muerte final de estas estrellas con mucha masa, ¿ya? Como dato adicional, los elementos de la tabla periódica sobre el hierro, todo lo que ustedes conocen, se producen en el momento de la supernova. La supernova genera todos esos elementos. Así que si, por ejemplo, ustedes tienen algún anillo, algún aro o cualquier joya que sea de oro o de plata, esos elementos son sobre el hierro en la tabla periódica, por lo tanto, lo más probable es que ellos se hayan formado en una supernova, ¿ya? Al igual, y bueno, y por ejemplo nosotros que estamos hechos de carbono, por ejemplo, todos esos elementos se produjeron en la quema y en la producción de la fusión nuclear en el núcleo de una estrella, ¿ya? Por lo tanto, por eso se dice esa frase típica que es somos polvo de estrellas, es porque todo el material que nosotros estamos compuestos se produjo en algún momento, hace millones y millones de años, en una estrella previamente, ¿ya? En el caso de la nebulosa del Cangrejo, lo que está ahí en el centro es una estrella de neutrones, que es la opción que está aquí marcada en el diagrama. Es una estrella extremadamente densa que puede ser muy pequeña, incluso el diámetro de esta estrella puede ser de algunas decenas de kilómetros. Estamos hablando del tamaño de una ciudad grande, por ejemplo. Imagínense el Sol contraído en una esfera de algunos kilómetros de diámetro. Sería algo muy denso, por lo tanto, la gravedad aquí es muy extraña, muy rara, por eso se necesita, para poder explicar cómo funcionan estas estrellas, se necesita utilizar la relatividad general, y por eso es tan importante el trabajo que hizo Einstein en esa época, en 1915. Destacar bajo el descubrimiento de las estrellas de neutrones, el trabajo de Jocelyn Bell Burnell, que ella es una de las más reconocidas astrónomas que se ha dedicado a estudiar estas estrellas de neutrones y las que son también conocidas como púlsares, ya un tipo especial de estrellas de neutrones. Pero pero después de eso me quiero enfocar en la otra opción de lo que ocurre con una supernova, que es lo que son los agujeros negros, ¿ya? También, como para entender lo que es la relatividad como un paréntesis, les muestro lo siguiente. ¿Para qué sirve la relatividad general? Bueno, ya les dije, explicar cómo funcionan las estrellas, especialmente las estrellas de neutrones, ese es un ejemplo. También otro ejemplo es que gracias a la relatividad general nos dimos cuenta, descubrimos, y después se verificó, de que el universo tuvo un inicio, el Big Bang, por ejemplo, ¿ya? Esta imagen, por ejemplo, representa lo que se conoce como el fondo de radiación cósmica, ¿ya? Es la luz más antigua que nosotros podemos observar, ¿ok? Esto básicamente es una foto, es como un mapa mundi de todo el cielo alrededor del planeta, se toma la imagen en todas las direcciones en el cielo, y resulta esta foto, como una especie de mapa mundi de la Tierra, ¿ya? Pero desde el cielo. De la luz más antigua, por lo tanto, es una representación, es como una especie de fotografía de cuando el universo tenía aproximadamente 300.000 años, era un bebé, ¿ya? El universo ahora tiene casi 14.000 millones de años, o sea, 300.000 años no es nada, ¿ok? Es una fotografía del universo muy antiguo. Para lo otro que sirve también es, por ejemplo, para tratar de estudiar posibles fenómenos hipotéticos que aún no están confirmados, como son los agujeros de gusanos, que nos podrían ayudar a ver cómo uno podría traspasar irse de un punto a otro del universo simplemente a través de un atajo, ¿ok? También, por ejemplo, el describir naves que pudiesen viajar más rápido que la luz, ¿ya? También se puede utilizar con la relatividad general. Y sumado y acompañado de eso, en términos de mezcla, ¿por qué no la posibilidad de los viajes en el tiempo? ¿Ok? La relatividad general nos permite hacer todas estas cosas y poder estudiar la posibilidad de todos estos fenómenos, por muy fantásticos que sean, la relatividad general lo permite. Esto y muchas cosas más. La relatividad general nos permite estudiar un montón de fenómenos, tanto cosas que son tangibles, que ya los verificamos, como cosas que aún todavía no sabemos si son reales, como estas 3 cosas que mencioné aquí. Pero eso es tema para otra charla, así que ahora me voy a centrar en lo que son los agujeros negros, que para poder estudiarlo necesitamos sí o sí estudiar la relatividad general. Bueno, esto es una representación de cómo es un agujero negro, demasiado gráfica, no es precisa, ya es una representación artística. Pero ¿qué es lo que es realmente un agujero negro?
Bueno, aquí le voy a dar ciertos datos interesantes. Por ejemplo, en realidad un agujero negro no es negro y tampoco es un agujero, ¿ya? El agujero negro en realidad es una esfera, no es un hoyo, ¿ok? Es una esfera, ¿ya? Como si fuera una estrella, ¿ok? Es simplemente una esfera. Por lo tanto, no se podría interpretar como lo que nosotros entendemos como una especie de agujero, ¿ya? No es circular, es una esfera, ¿ya? Primero, tampoco es negro en sí, porque en realidad lo que ocurre es que nada de él dentro de una zona puede escapar de él, ¿ok? Ni siquiera la luz. Por lo tanto, no hay una radiación que emita como si fuera una estrella ni nada por el estilo. No es que sea negro, porque el color negro se produce porque absorbe la radiación, sino que porque no emite nada, ¿ya? Otra cosa es que se caracteriza por tener dentro de él, en el centro, algo que se conoce como singularidad. ¿A qué se refiere con eso? Es un punto donde la gravedad y el espacio se distorsiona al infinito, es completamente distorsionado, es como una especie como de punzazo, como una especie como de discontinuidad del espacio-tiempo. Y eso está dentro del agujero negro y que nosotros no la podemos ver, no nos podemos acercar a él, porque está cubierta por este límite que forma esta esfera negra, ¿ya? Un agujero negro es la expresión máxima de la gravedad. Una estrella representa una gran porción de gravedad, pero si esa estrella se convierte en un agujero negro, genera un objeto mucho más denso. Por lo tanto, la gravedad es absolutamente en su máxima expresión. De tal forma de que la gravedad es tan intensa que, como les dije anteriormente, nada, si entra a esta zona cerrada de este círculo, si algo entra ahí, ya no puede salir jamás, ni siquiera la luz, que es lo más rápido que hay en el universo. ¿Ya? Ya, no se tragan todo lo que atrapan. ¿Por qué? Porque yo les dije de que si es que si entran dentro de esa zona, ya no puede salir nada. Pero si tú no te mantienes fuera de esa zona, no tiene por qué tragarte. Por ejemplo, si nosotros reemplazáramos al Sol con un agujero negro que tenga su misma masa, una masa solar, la Tierra va a seguir orbitando alrededor de este agujero negro sin ningún problema de la misma forma. Está confinada a su órbita, igual que como el Sol, pero no va a ser tragada. ¿Por qué? Porque para ser tragada por un agujero negro tiene que pasar la zona límite de este agujero negro, que es el límite de esta. Horizonte de eventos. ¿Qué es lo que es el horizonte de eventos? Es como se le llama a este límite, a esta frontera de la esfera. Se denomina como el radio de la esfera que tendría un agujero negro proveniente de cierta estrella en específico, ¿ok? Que generalmente son radios muy pequeños. Si se acuerdan, le dije que una estrella de neutrones es muy pequeña, bueno, los agujeros negros pueden ser incluso más pequeños porque son incluso más densos, ¿ya? Entonces se forma esta especie como de frontera debido a que en esa frontera, más allá, ya no puede escapar nada, pero fuera de ella todavía podrías tú escaparte de su gravedad, ¿ok? Lo otro es que a pesar de lo complicado que pueda sonar un agujero negro, en realidad para poder entender cómo funciona un agujero negro en específico, lo único que tú necesitas saber es su masa, su carga eléctrica, ¿ya? Y su momento angular. El momento angular es básicamente qué tan rápido gira, ¿ok? Si tú conoces estas tres cosas, en principio tú podrías describir cómo funcionaría un agujero negro, ¿ya? Lo otro es que también hace algunos años, ahora es un proceso que está en discusión también dentro de la astrofísica teórica, es el fenómeno de la radiación de Hawking. Recibe su nombre por Stephen Hawking, que estudia en profundidad los agujeros negros, que es una especie de radiación que se produce en esta frontera, este horizonte de eventos, debido a elementos cuánticos, a situaciones cuánticas que podrían ocurrir dentro de esa zona, ¿ya? Y esta zona, esta especie de radiación en principio se podría detectar, es como una especie de radiación que podría emitir el agujero negro. Sin embargo, esta radiación sería muy difícil de detectar, obviamente aún no la hemos detectado, ¿ok? Porque hasta ahora las últimas evidencias del agujero negro, que con la fotografía y la onda gravitacional, es recién ahí, es donde tuvimos real evidencia concreta directamente de que los agujeros negros existen. La evidencia que habían antes de eso eran evidencias indirectas, donde nosotros podíamos suponer la existencia de un agujero negro. Ahora, gracias a esto, en los últimos 2 años, 3 años, ya sabemos que realmente existe porque lo hemos detectado directamente con algunos métodos. La radiación de Hawking podría ser una, pero es una radiación tan difícil de detectar que podría ser muy difícil. Y cuando uno habla de radiación de Hawking, se dice de que el agujero negro tiene pelos, ¿ya? Por si acaso, si lo buscan en línea, se refiere a eso, ¿ya?
pero es una expresión, es una parte más compleja del trabajo de cómo funcionan los agujeros negros. Y por último, otra cosa que quería mencionar es que los agujeros negros son diferentes para físicos y astrónomos. ¿A qué me refiero yo con esto? De que antes de que los agujeros negros fueran detectados indirectamente hace varios años ya, y ahora que se confirmaron, antes eran solamente un artificio matemático. Las ecuaciones de Einstein, de la relatividad general, decían, miren, las ecuaciones dicen de que podría existir un objeto con estas características, que sería un agujero negro. Pero hasta ese momento no tenían idea si eran posibles. De hecho, por ejemplo, los agujeros de gusano también están relacionados a las mismas ecuaciones, pero hasta ahora no sabemos si existen los agujeros de gusano. En ese tiempo, los agujeros negros, igual, no sabíamos si existían. Solamente sabíamos que las ecuaciones sugerían su existencia. ¿Ok? Entonces, para algunos físicos que son más teóricos, que son más abstractos, un agujero negro en realidad es una especie como de artificio matemático y una especie de estructura geométrica que tú puedes representar en las ecuaciones. Para un astrónomo, un agujero negro es algo en el universo, es un objeto cósmico, ¿ok? Que está ahí en el universo, que por ejemplo, en un caso puede venir de la muerte de una estrella, ¿ok? Y por eso va a depender de qué clase de físico tú le preguntes lo que es un agujero negro, a qué clase de respuesta te podría dar, ¿ya? Porque puede ocurrir el caso, ¿ok? Tipos de agujeros negros. Están los agujeros negros estelares, que son los que mencionamos, que vienen de la muerte de una estrella, después de una supernova. Están los microagujeros negros, que son agujeros negros minúsculos que se pueden formar espontáneamente. Se cree que al principio del universo se formaron estos agujeros negros y se cree que de cierta forma en los aceleradores de partículas se podrían producir, pero estos se podrían evaporar muy rápido, ¿ya? Apenas uno podría percibir su existencia. Son minúsculos, ¿ya? Y los otros son los agujeros negros masivos, ¿ya? No es que ese caballero sea un agujero negro, ese caballero es Kip Thorne, que es conocido por ser uno de los principales, en la actualidad, principales estudiosos de los agujeros negros. Fue asesor en la película Interestelar, que mostraba gráficamente de una forma muy, muy clara de cómo podía ser un agujero negro. Él es el principal estudioso con respecto a los agujeros negros masivos. Básicamente son grandes agujeros negros que todavía no se tiene muy claro de dónde vienen, pero que están en el núcleo de las galaxias. Entonces se presume de que en el centro de todas las galaxias del universo hay un súper agujero negro gigante, ¿ya? Otra cosa que son los tipos de agujeros negros dependiendo de sus características. ¿Se acuerdan que les dije que dependían de su masa, carga eléctrica y momento angular? Bueno, acá están los 4 nombres típicos. Está el de Schwarzschild, que tiene carga eléctrica 0 y momento angular 0, que lo llamamos J, ya, o sea que no tiene carga eléctrica ni gira, solamente masa, estática. Después los de Reisner-Nordström, que simplemente que no giran, pero tienen carga eléctrica. Los de Kerr, que son los que tienen masa y giran, pero tienen carga eléctrica igual a 0. Y los más complicados, que son los de Kerr-Neumann. Generalmente uno trabaja con los de Schwarzschild porque son los más simples, pero lo más probable es que en la naturaleza estos no existan. Los más comunes, probablemente los más comunes en la naturaleza sean los de Kerr, que no tienen carga eléctrica, y después los de Kerr-Neumann. Eso, los que trabajan exclusivamente en agujeros negros estudian este tipo de estructuras, ¿ya? Y bueno, finalmente ahí mostrarles, por ejemplo, también la foto del agujero negro, la reconstrucción del EHT, ¿ya? Que es una fotografía de la galaxia de Virgo del centro para ver su agujero negro, ¿ya? Y está compuesto de todos estos radiotelescopios en el mundo. En particular está ALMA y APEX, que estaban en Chile, y juntos hicieron como un sistema para fusionarlo y hacer parecer como una especie de radiotelescopio gigante del tamaño de la Tierra para poder sacar estas fotografías. Así fue como se hizo, una colaboración gigantesca a nivel internacional. La importancia de los agujeros negros ahora. Bueno, ahora actualmente se están estudiando, después también de lo de la fotografía, se están estudiando las ondas gravitacionales provenientes de la colisión de dos agujeros negros que se mueven uno con respecto a otro. Estudios de Einstein, por ejemplo, de agujeros negros son fundamentales. Y también esto aquí, por ejemplo, están el observatorio Virgo y LIGO, que observó las ondas gravitacionales de la colisión de dos agujeros negros por primera vez. Kip Thorne dirigió uno de estos proyectos. Y para que se vea cómo funcionan esto, les tengo aquí un video muy simple.
el LIGO funciona básicamente a través de un láser, ¿ok? Que se refleja y se refracta a través y rebota dentro de una estructura. Entonces, los láseres son muy útiles para medir distancia. Entonces, cuando pasa una onda gravitacional, lo que hace es hacer oscilar la distancia entre dos objetos. Estos aceleradores estos espejos están a 4 kilómetros de distancia en ambos rangos, tanto en esta dirección como en esta dirección. Entonces, cuando pasa una onda gravitacional, altera las distancias mínimamente a nivel subatómico, altera la distancia. Entonces, aquí, por ejemplo, si está normal, deberían anularse las luces y no debería producir nada. Pero si pasa una onda gravitacional y altera la posición de estos espejos, lo que produce aquí es que se van a sumar o anular los láseres y este detector se va a dar cuenta de eso y lo va a sentir. Y eso es, y así, de esa forma, es como LIGO y Virgo pueden detectar el paso de una onda gravitacional debido al choque de dos agujeros negros. Esto nos sirve mucho porque fue muy útil para poder efectivamente saber que existían los agujeros negros y ver cómo funcionaban. Pero bueno, ustedes me podrán preguntar, les pregunto a ustedes, ¿qué podría ser mejor que tener un detector de ondas gravitacionales en la Tierra? Bueno, tener un detector de ondas gravitacionales en el espacio, ¿ya? Y prontamente va a aparecer el proyecto LISA, que básicamente es esta estructura que se pone en el espacio, que va a formar más o menos una estructura como esa, que va a ser mucho más grande, mucho más eficiente, porque va a poder determinar la dirección exacta de donde viene el agujero negro, donde vienen las ondas gravitacionales, y se va a instalar en el espacio. Y después vienen otros proyectos más adelante, que no solamente van a observar las ondas gravitacionales de los agujeros negros, sino que las ondas gravitacionales provenientes del Big Bang, ¿ya? Este es el futuro de la astronomía actualmente, además de los observatorios que se van a instalar en Chile, y se viene ahora, en los próximos años. Bueno, y eso para finalizar, y muchas gracias por escuchar. No, la verdad, Pablo, se escucha así bien. No, la verdad, Pablo, es que gracias a ti me dejaste muchas veces atónito. La verdad es que yo disfruto cada una de estas actividades de ciencia abierta, porque yo, bueno, soy de la otra parte, de la contraparte de la ciencia, no de la ciencia exacta, por si se podría decir así. Oye, mira, la verdad es que tuvimos una muy buena llegada. Te mandaron saludos desde Pica, desde La Tirana, desde Matilla también. Entonces, estamos muy felices de llegar a toda la región con estas charlas de ciencia abierta. Así que, nada, también te mandaron saludos a algunos alumnos que tuvimos durante el año pasado. El año pasado, contarle a la gente también de que estas charlas de ciencia abierta es heredera del programa 1000 Científicos, 1000 Aulas, y llegamos a toda la región. Junto con Pablo también, ¿te acuerdas? Sí. Oye, mira, hay bastantes preguntas que te hicieron. Mira, Carolina Leiva pregunta si es que todas las estrellas vienen de la mano de Dios. Esta imagen que tú mencionaste. Yeah. Las manos de Dios, o los pilares de la creación, como también se conoce, es un lugar donde uno podría encontrar estrellas. En realidad en el universo existen muchos, ¿okay? Este es uno en particular donde uno podría observar, y es bastante interesante porque uno puede ver claramente cómo se forman estas estrellas activamente. De hecho, también es muy conocida porque esta fotografía, que yo tomé un pequeño recorte en realidad de la imagen, pero esta foto es muy conocida porque es una de las fotos, se considera una de las fotos más hermosas que sacó el Hubble, ¿ya? Pero no, efectivamente existen otros lugares. Hay cúmulos de estrellas que pertenecen a una fuente de materia estelar, hay otras estrellas que pertenecen a otra fuente, y otras galaxias. Las galaxias que son lejanas tenían otra fuente completamente diferente, porque estamos hablando de distancias exorbitantes de diferencia. Esto es un lugar común donde se forman estrellas. Si ustedes han oído hablar por ejemplo, de algún cúmulo estelar, como las Pléyades, por ejemplo, las Pléyades se pueden observar hacia la constelación de Tauro, ¿ya? Que se pueden ver 7 estrellas claramente a simple vista. Esas estrellas son comunes, nacieron juntas, vienen siempre juntas, ¿ya? A diferencia de una constelación, eligen una constelación cualquiera y esas estrellas no tienen ninguna relación una con la otra, ¿ya? Porque están muy lejos una de la otra, ¿ya? En cambio, por ejemplo, las del cúmulo de
la de un cúmulo en particular, por ejemplo, como las Pléyades, están cerca una de la otra porque nacieron juntas. Esas nacieron de la misma fuente de material. Estos pilares son una fuente en particular. Una muy interesante porque se puede observar claramente cómo se crean las estrellas, pero es solo una. Oye, mira, y sabéis que Francisco Berríos, él es químico, ¿ya? No precisa su profesión, nos dice que en todos sus años como químico, él es primera vez que escucha, o ve en este caso, de que el hidrógeno cuando se quema produce helio. Sí, lo que pasa es que eso es una estructura a nivel de física nuclear, ¿ya? Bueno, recordemos una cosa, el hidrógeno dentro del Sol, en realidad, en estricto rigor, es simplemente un protón, ¿ya? Porque recuerden que es plasma, el plasma no tienen electrones en el núcleo atómico, y el núcleo de un hidrógeno es un protón, ¿ya? ¿Ya? Entonces, tú tienes un protón, tienes dos protones, cuando se fusionan, o sea, se colisionan estos dos protones, ¿de acuerdo? Al fusionarse, producen, o en realidad es una aglomeración de protones, se logran romper, porque fíjense, son dos protones. Uno basado en las clases de electromagnetismo del colegio, uno diría, pero ¿cómo tú vas a fusionar a dos protones? Los protones esos tienen carga iguales, se deberían repeler, ¿ya? Pero bueno, las temperaturas son tan altas y las energías son tan intensas que tú logras hacer colisionar estos dos protones, ¿de acuerdo? Y al colisionarlo se generan otros tipos de fuerzas, que son las fuerzas nucleares, ¿ya? La débil y la fuerte, y esa fusión hace de que el resultado sea un núcleo atómico más complejo, y en este caso, el núcleo atómico del helio, ¿ya? Pero eso, a lo mejor ya lo he aclarado, pero cuando yo me refiero a hidrógeno, me refiero al núcleo de hidrógeno, que es obviamente un protón, ¿ya? Y cuando me refiero al helio, me refiero al núcleo del helio, que es básicamente una estructura de protones y neutrones. Oye, mira, vamos a relacionar estas dos preguntas. Carolina Leiva y Momina Serena, disculpa Momina si menciono mal tu nombre, preguntan algo similar, o sea, no tan similar, pero que apuntan a lo mismo. La primera es qué pasa con el sonido, con las ondas, cuando se acercan a un agujero negro. Y la otra es si un agujero negro se puede tragar un mundo. Ya, a ver. Los agujeros, a ver, refirámonos a la primera. Las ondas sonoras, cuando hablamos de cosmología o astrofísica estelar, tienen un significado un poco diferente, que profundizar en eso sería una charla completa, ¿ya? Pero en estricto rigor, recuerden que el sonido en el espacio no se propaga en sí porque hay vacío. El sonido requiere de un medio para poder desplazarse, como aire, agua, etc. ¿Ya? Pero extendamos esa pregunta y nos refiramos a una onda. ¿Ok? Una onda. Como la luz. La luz es una onda. ¿Ok? Y en estricto rigor, si es que un agujero negro contiene un disco de materia, podría haber una propagación sonora porque hay materia. ¿Ok? El agujero negro, si se cruza, por ejemplo, yo tengo aquí mi mano, el puño de mi mano es un agujero negro, recuerden que es una esfera, y viene una onda, y se acerca al agujero negro, irremediablemente, ya sea una onda, ya sea una partícula, ya sea un mundo, un planeta, lo que sea, otra estrella, ¿ya? El agujero negro se lo va a tragar, ¿de acuerdo? Y se lo va a absorber por completo. Si este objeto, onda, partícula, planeta, estrella o lo que sea, rodea el agujero negro, si logra mantenerse en una órbita, va a quedar ahí y se va a mantener ahí, y si no se acerca más, no lo tiene por qué tragar. ¿Ok? El agujero negro solamente se va a tragar lo que cruce ese límite que yo llamé horizonte de eventos. ¿Ya? Oye, Si lo cruza, se lo traga. Pasando eso, todo desaparece. Todo es succionado por el agujero negro. oye, mataste el mito de todo lo que es, a través de la ciencia, mataste el mito de todo lo que es un agujero negro. Toda esta caricatura que había del agujero negro fue eliminada en esta ocasión.
Y, oye, mira, por último, Álvaro Riquelme nos pregunta si es que el centro de la galaxia existe un agujero negro, si se ha Sí, confirmado o no este mito. sí. Sagitario A asterisco, así se le llama al centro. Exactamente. En el centro de la Vía Láctea tenemos nosotros un agujero negro supermasivo y que está estudiado muy bien. De hecho, si tú observas el centro de la galaxia, necesitas un telescopio, pero espectacular y todo eso, puedes observar, que es como se observaban los agujeros negros antes, puedes observar un gran vacío en el centro, ¿ya? Y muchas estrellas como puntitos brillantes moviéndose alrededor, como orbitando la nada, ¿ya? Orbitando la nada. Eso indirectamente, porque no lo observábamos directamente, nos decía que ahí había un agujero negro, ¿ya? También, por ejemplo, cuando mirábamos agujeros negros estelares, nosotros veíamos una estrella y que por sus características, no sé, debía haber explotado, debía crecer, debería cambiar, etcétera, pero en vez de eso se encogía, reducía su brillo, se mantenía ahí, quietita, ¿ya? Y aparentemente perdía luminosidad y masa. Entonces decíamos, ah, un agujero negro, pero no lo veíamos, lo intuíamos por la evidencia observacional indirecta que nosotros recibíamos, ¿ya? Ahora con la fotografía del agujero negro, las ondas gravitacionales, ahora recién ahí pudimos observar realmente directamente, de forma directa, de una fuente directa, que está ahí un agujero negro, ¿ya? Lo mismo con el centro de la galaxia. Ahora nosotros, con otra evidencia, también con información similar a la que se hizo con la foto del agujero negro y todo eso, ya tenemos claridad de que en el centro de la galaxia tenemos un súper agujero negro masivo. Buenísimo. No, bueno, Pablo, agradecerte. La verdad es que tratamos de responder la mayoría de las preguntas que nos hicieron y estamos felices de haber llegado, por lo que estamos viendo, en muchos de los saludos. Saludos Cristóbal Donoso también, que nos está saludando justo. Llegamos a muchos establecimientos, a mucha gente, a muchos estudiantes de la región, así que estamos felices. Oye, mira, Pablo, también quisiera, ya para finalizar, invitar a toda la gente que se conecte el próximo miércoles a una nueva charla de ciencia abierta que vamos a tener a un muy buen amigo de la casa también, a don Eduardo Peña. No sé si recuerdas que tuvimos una charla con él a principios de año que explicaba en este sentido del COVID, qué es lo que era el COVID-19, el SARS-CoV-19, pero en esta ocasión él va a presentar todo lo que son los avances científicos y las posibles curas que se están trabajando en este momento, y también vamos a hablar de lo que está proponiendo Rusia y todo el tema, así que va a estar muy interesante invitar a toda la gente a que se conecten el próximo miércoles. ¿Ya? Oye, Pablo, nada, bueno, despídete del público, agradecemos tu disposición a nombre de la casa, Pablo González Villarroel, como expositor, y a Giselle Chévez también como intérprete en lengua de señas, así como también agradecemos la participación de la Seremi de Ciencias de la Macrozona Norte, Margarita Laya, la directora general de sede Iquique de la Universidad de Tarapacá, la doctora Yarna Godoy, así que le mandamos un saludo. Y bueno, ya para cerrar, invitamos a toda la gente a seguir, a que nos apoyen, a seguir mejorando, respondiendo la encuesta que debe estar aquí arribita en los en la descripción del video. Y desde la Universidad de Tarapacá se Iquique, a través de su proyecto Para Explora Tarapacá y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, queremos agradecer el tiempo y la disposición de cada uno, así que nos vemos la próxima semana aquí en Ciencia Abierta. Muchas gracias a todos. Chao. Muchas gracias a todos.